When Fido wants a drink, it's usually water. So this is what I just came home to. But Mary from South Jersey walked in on the aftermath of doggy cocktail hour. This is empty. This was probably more than halfway full. A bottle of Bailey's on the floor and a bottle of vodka knocked over on the counter with the cap half off. Mary didn't have to smell his breath. Jack, try to walk. Come on, let's go. Jack was busted. It's not funny, but my dog is drunk and I don't know what to do about it. Wrote one commenter, your dog just failed a field sobriety test. Even when sober, Jack can be a handful. He's a 5-year-old former shelter dog, possibly a Husky Shepherd mix. Mary immediately called poison control, then took Jack to the vet where he got IV fluids and was kept overnight. The vet called in the morning saying, he's fine. He's prancing around like he's not even hungover. No hangover. His appetite, there you go, was fine. Jack used a window seat to jump up on the counter to get at the booze. You can see bite marks where he chewed off the cap. This dog is my world. Jack is my child. While Jack hit the bottle, nature documentaries have featured other animals. It can be a little too lush. Getting drunk on overripe fermented fruit. Hey, Jack. Now everybody's joking Jack. that Jack's new name should be Jack Daniels. Influenciado por El Niño y otros factores, Brasil, con gran parte de su territorio en el hemisferio sur, ha sufrido recientemente una ola de calor abrasador, con temperaturas de hasta 40 grados centígrados o más registradas en varias ciudades. São Paulo también fue golpeada por la ola de calor, y los ciudadanos afirman que rara vez se registran temperaturas tan altas en noviembre, que es el final de la estación primaveral en Brasil. Caminar bajo el sol abrasador podría causar golpes de calor, por lo que se ve a muchos peatones sosteniendo bebidas frías o una botella de agua potable en sus manos para mantenerse frescos. Algunas personas dijeron que tenían que dejar encendidos sus ventiladores y aires acondicionados o ir a centros comerciales o parques en busca de frescor. Incluso Igor, un turista de la ciudad de Recife en el noreste de Brasil, dijo que el calor de São Paulo supera sus expectativas. Una meteoróloga brasileña afirmó que se trata de una ola de calor extrema, ya que las temperaturas en muchas partes de su país están más de 5 grados por encima del promedio. Se espera que más de 130 millones de personas aprovechen las ofertas de hoy, Viernes Negro, aquí en Estados Unidos, esto de acuerdo con la Asociación Nacional de Minoristas, en un país que este año cierra con una inflación controlada, aunque no todavía en la meta trazada del 2%. Según expertos, la mayoría de las compras van a hacerse en línea, por lo que grandes almacenes y también sitios de venta online desplegaron ya sus ofertas hasta una semana antes del día de hoy. Esto con la esperanza de captar a una mayor cantidad de compradores. De esta manera comienza aquí en Estados Unidos la temporada de compras navideñas, justo cuando sitios especializados apuntan al crecimiento de gasto más lento que se haya reportado en 5 años. Por lo general, los favoritos de este día y durante el fin de semana son los artículos electrónicos, y en algunas franquicias se pueden ver incluso descuentos de hasta $1,000 en algunos artículos. Si bien salir de compras durante el llamado Viernes Negro fue una tradición que se mantuvo aquí por muchos años, luego de la pandemia, durante la cual las compras en línea se convirtieron en favoritas, las ofertas de este día dejaron de ser exclusivas y en algunos casos son la antesala del también muy conocido Cyber Monday, cuando se espera que se van a encontrar otros descuentos. Otro dato que destaca es que según la Federación Nacional de Minoristas, el promedio de gastos en compras navideñas este año es de $875 y la mayoría de este dinero se va a ir en ropa, tarjetas de regalo y juguetes. Desde Washington les informó Nathalie Salas Guaitero de La Voz de América para Telearuba.